Ay, la vitiada. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es los católicos hicieron la Biblia. Este es un tema, antes de empezar con la clase, me gustaría decirles algo. Este es un tema que a mí me hizo, ¿cómo se dice? Dudar de la fe. Cuando era un neofitón en la fe, cuando empecé ahí a buscar videos de YouTube, me salió un chabón que decía, no, pero gracias a la Iglesia Católica Romana, ustedes tienen la Biblia. Y yo decía, no, pero ¿eso es verdad, amigo? Bueno, el tema es que me parecía raro y me parecía como muy convincente por la forma en que lo decía. Bueno, más adelante me empecé a estudiar más, empecé a leer libros como el de F. Bruce, el tema del canon de la escritura, o la formación del canon, sí, de la escritura, que me sacaron varias dudas. Bueno, por eso quería dar esta clase a ustedes, que quizás si tienen la duda de por qué nosotros tenemos la Biblia, eh, acá se va a dar una respuesta. Así que vamos a empezar. Bien, ¿los católicos tienen la Biblia? Claramente es una pregunta. Exacto, exacto, Félix. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya de banda me pueden estar corrigiendo acá. Católicos romanos sería. Bien. Introducción. Vamos a dividir, perdón, la clase en 4 puntos. ¿Cuáles son los concilios que determinaron el canon o personas que la hicieron, o sea, que hicieron el canon o que hicieron los concilios? Segundo, en el concilio de Roma, ¿se define el canon? ¿Realmente existió ese concilio? Tercero, ¿la iglesia recibe por fe o les asigna la autoridad a los libros? 4. Criterios utilizados para reconocer los libros. Esta va a ser la estructura de la clase. Y vamos a empezar con el primero. Pero, antes de todo, quiero que ustedes, de antemano, sepan qué es la palabra Biblia. Ustedes, si agarran su Biblia ahora, yo tengo mi NTV inspirada por el Espíritu Santo. Si ustedes agarran su Biblia y yo les pregunto, ¿qué es la Biblia para ustedes? Ustedes me van a responder, es el conjunto de libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Que no es una mala respuesta, es la verdad. Porque la palabra Biblia significa eso, significa biblioteca, que contiene justamente libros. Pero muchas veces los católicos romanos van a decir, no, pero en los tiempos de Jesús y sus discípulos no había lo llamado Biblia, lo cual es un error. ¿Por qué? Si nosotros decimos que la definición es esta, eh, que es un conjunto de libros, en el Antiguo Testamento ya existía estos conjuntos de libros. Por ende, sí existía una Biblia. Claramente no estaba el Nuevo Testamento porque no había muerto Jesús y sus discípulos no habían escrito nada. Y tampoco había sido recopilado. Pero sí existía la Biblia, que en este caso era la Biblia para los judíos. Y vamos a hablar un poco de los judíos ahora. Como podemos saber, una pregunta que muchas veces en internet también se hace es, ¿cómo podemos saber que la Biblia es inspirada por Dios? O cómo sabemos realmente si, no sé, por qué Ezequiel está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y no, no sé, Sabiduría o otro libro. Pero fíjense esto, si nosotros negamos la autoridad del Antiguo Testamento y del Nuevo, estamos cayendo en una herejía. No solo porque la misma Biblia da testimonio de sí, cuando los profetas decían, así dice el Señor, está claramente pronunciando una afirmación que habla de parte del Señor, no está diciendo, no, tuve un éxtasis el cual me llevó a la convicción de decir esto. No, está diciendo, así dice el Señor, estas palabras que yo voy a decir provienen de Dios, no provienen de mi intelecto ni nada. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos citas como 2 Timoteo capítulo 16, cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios. En el contexto de Pablo en 2 Timoteo, cuando dice eso, está hablando del Nuevo Testamento. Entonces, ya se tenía un concepto de Biblia, que eran el contenido de libros que eran inspirados y aceptados por la mayoría. Vamos a fijarnos un poco, como acá lo dice, que los judíos utilizaban el principio de perspicuidad de las escrituras. Este principio ya lo habíamos explicado en la clase anterior, no, en la segunda clase de la sola escritura.
que habíamos dicho de que la sola escritura se sostiene sobre tres principios: la perspicuidad, la autoridad de que ella tiene y la suficiencia material. La suficiencia material es que en la escritura se encuentra todo lo necesario para la salvación. O sea, yo puedo leer la Biblia y puedo encontrar que la salvación es por medio de la fe, por gracia, que Cristo va a venir por su iglesia, va a haber una segunda resurrección, etc. O sea, todo lo necesario para que el cristiano sea, ¿cómo se dice?, ortodoxo, se encuentra en la palabra. Pero también encontramos lo que se llama la presbicuidad. ¿Qué significa presbicuidad? Es la manera en la que otros pasajes de la Biblia nos explican pasajes oscuros. Un ejemplo es Ezequiel, por un tiempo, o sea, si no me recuerdo fue en el siglo V, que se estaba negando su autoridad. Y no es que se negaba porque sí, se negaba, ahora lo vamos, creo que lo está en la continuación, sí, se decía así, que los rabinos pensaban esconder a Ezequiel, porque supuestamente se contradecía con el Pentateuco. Entonces sería más correcto decir colección de libros y no conjunto, porque separa. Sí, exacto, o sea, podemos decir colección de libros o conjunto de libros, porque ahora la definición que nosotros utilizamos es esa, conjunto de libros, porque tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero en el contexto para el judío, si vos le decís Biblia, conjunto de libros, ellos van a pensar solo en el Antiguo. Pero para nuestra manera de entender, sí, decimos sí, Biblia es esto, conjunto de libros o también colección de libros. Porque en sí viene de la palabra biblioteca, y la biblioteca que hay libros. O sea, las dos definiciones están correctas. Bueno, los rabinos pensaban en esconder a Ezequiel por supuestas contradicciones con el Pentateuco. Pero ¿cómo solucionaron esto? Vamos a ver varias citas, así como en el Talmud babilónico, en el Shabbat 13b y en el Menohat 45a, que mencionaban esto de esconder el libro de Ezequiel. El rabino Ben Ezequías, del siglo I a.C., se encerró con 300 barriles de aceite para estudiar y escribió explicaciones que reconciliaban a Ezequiel con el libro de Moisés. Me equivoqué acá. Los criterios que los judíos estaban utilizando eran muy simples a los que para la mente del actual historiador que, que revisaría los libros si son inspirados o no, son muy distintos. Hoy en día hay criterios como realmente es el que escribió, no sé, Ezequiel, ¿es el mismo que aparece en los demás manuscritos? Porque hay veces que la escritura es diferente y se fijan en esas cosas. Esos criterios son más actuales. En esos tiempos no existían esas cosas. Pero sí, vamos a ver que en esos primeros siglos los criterios iban a ser similares en tiempos posteriores. Esperen un segundo que están gritando. Bien, demasiado wow, 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 wow. Dios mío. Bien, uy, bien. Mano, los perros no quieren saber de teología. Momento de reprender a los perros, bro. Bien. Uno de estos criterios era la no contradicción con la revelación previa a la Torá y la consonancia teológica. El mensaje debería encajar en la historia de la salvación ya revelada, perspicuidad de las escrituras. Bien, ahora podemos pasar a la siguiente. Concilios que determinaron el canon. Este tema de los concilios son importantes. Lo hemos hablado en la clase de sola escritura, de que nosotros no negamos los concilios, nos adherimos a los concilios ecuménicos, o sea, los más importantes, pero según este tema, o sea, según el tema del canon, en los concilios ecuménicos, o en los primeros 5 concilios que nosotros nos adherimos, no se da una definición dogmática universal del canon, o sea, del conjunto de libros. No se da eso, porque estaban más enfocados en resolver problemas teológicos, herejías, etc. Así que en los primeros 5 concilios que nosotros nos adherimos, no existía eso. Pero vamos a encontrar
a continuación, concilios y listas de canon. A ver, vamos a encontrar muchas veces palabras, perdón, frases de supuestos apologéticas que dicen que los cristianos primitivos no tenían Biblia, dependían de la tradición oral dada por los apóstoles. Así que esto claramente es tonto, es muy falso, porque ya habíamos visto en explicaciones anteriores de que sí, los cristianos tenían, en este caso no sería el Nuevo Testamento, pero sí tenían el Antiguo. Y tenían tenían algunas cartas de Pablo o evangelios que ya habían recibido. Así que sí, tenían lo que iba a estar en la Biblia, pero que no se había formulado todavía, no se había llevado a cabo esa compilación. Pero las cartas estaban. Hola hermanitos, Dios los bendiga. Bien, y a continuación vamos a ver, Buenas. hola Lauti, vamos a ver si en esos tiempos, o sea, en el primer siglo y en el segundo siglo, si ya había compilaciones, declaraciones conciliares acerca del canon. El primero que surge o el que hace su canon es Marción. Marción, según la historia de la iglesia, es un hereje. Aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado y que es distinto al Dios del Nuevo, que es muy distinto al Dios que aparece en el Nuevo Testamento, se le dice hereje. ¿Por qué? Porque Marción hizo eso. Acusaba que el antiguo pacto hablaba de un Dios airado, que era justo, que no tenía misericordia, que buscaba solo destruir a las personas, pero en el nuevo vemos a un Dios de amor. Otra clase podemos refutar el tema de las ideas de Marción, pero Marción llevó a cabo su propio canon en el año 140 después de Cristo. Y fíjense esto. ¿Qué libros contenía y excluyó el canon de Marción? Contenía el Evangelio de Lucas, o sea, con partes mutiladas. Las cosas que Marción sacaba de los libros eran las cosas que mencionaba de la ley, o sea, todo lo que mencionaba del Antiguo Testamento lo sacaba. Aceptaba 11, si no me acuerdo, aceptaba 10 o 11 cartas paulinas, eh, claramente las que no recuerden. El de mi... Acuérdense, banda, que era una persona que separaba estos dioses y decía, no, el Dios del Antiguo Testamento no puede ser igual que el de Nuevo. Entonces, todo lo que tenía que ver con el Dios del Antiguo Testamento, según su parecer, lo quitaba, lo desechaba. Por eso, excluía cartas pastorales, ya que citaba en el Antiguo Testamento, hebreos, porque no lo consideraba paulino. Entonces vemos que hay una lista de libros, o libros que eran utilizados dentro de la cristiandad. Tras el canon de Marción, el cristianismo iba a reaccionar formulando listas y canon del Nuevo Testamento. Es como que fue necesaria la herejía para que el cristianismo se active un poco, porque con lo que hizo Marción de recopilar estas cartas, significa que ya eran conocidas en el mundo cristiano. Porque, a ver, ¿de dónde va a sacar la carta de Gálatas o de Efesios? Cosas así, ¿entendés? Es como que no es que se le inventó Marción y listo, no. Claramente los cristianos de ese tiempo ya tenían esas cartas y las utilizaban. Por eso más adelante vamos a ver en los criterios que hay un criterio que se llama el tema de la catolicidad, o sea, que se ha utilizado por el mundo cristiano. Cuanto más utilizado era ese libro, más favorable, ¿cómo se dice? Más favorable iba a ser su aceptación en el canon. Vamos a ver ahora el fragmento muratoriano, que contiene los 4 evangelios, Hechos, 13 cartas de Pablo, Judas, segunda de Juan y Apocalipsis de Juan. Excluye Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, y menciona algunos libros que eran leídos privadamente, o sea, en la lectura íntima de cada uno. Estaba el Pastor de Hermas, estaba las cartas de Clemente, que son documentos también del primer siglo, como la IDH, pero que no eran aceptados, o sea, como inspirados. Por eso vamos a ver en las demás listas que hay que no son aceptados esos libros.
Y fíjense estos libros que está excluyendo: Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, y a veces también el Evangelio, no, perdón, la segunda carta o la tercera carta de Juan o el Apocalipsis iban a ser excluidos, porque era muy difícil comprender la segunda y la tercera carta de Juan, por el poco contenido que estas cartas tenían. Vamos a estudiarlo antes de terminar la clase, por qué tercera de Juan es palabra de Dios y si podemos realmente saber esto. Ese es mi pastor. Regato, ¿cómo va a sacar la carta de Santiago? Pero bueno, vamos con la que sigue. Orígenes, del 250 después de Cristo. Acá tienen la cita por si después la quieren buscar. Que Eusebio también, que es más posterior, creo que es del 400 y pico después de Cristo, cita Orígenes. Y Orígenes acepta los 27 libros del Nuevo Testamento, aunque reconoce que Hebreos, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis eran discutidos en algunos lugares. O sea, ¿se utilizaban los 27 libros del Nuevo Testamento? Sí, pero también eran rechazados a la vez. Era un amor-odio, no eran aceptados universalmente. Así que ya podemos ver que para el tercer siglo hay un canon que se está formando. Eusebio de Cesarea, el 325, amor. Eusebio de Cesarea va a decir también: los 4 evangelios aceptados, Hechos, las cartas de Pablo, primera de Juan y primera de Pedro, Apocalipsis con dudas. Los que estaban en disputas eran Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas, y los rechazados, y no había alguna duda, eran los evangelios apócrifos, o sea, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, los libros que hablaban acerca de la asunción de María, o sea, de los gnósticos y todas esas cosas, eran totalmente rechazados. También se encontraban la Didache, Pastor de Hermas, pero no porque sean heréticos, sino porque no cumplían los criterios que presentaban los cristianos en esos tiempos. Hola, no es como que el Didache y todos esos documentos que son importantes sean heréticos, no, sino que están en el apartado de rechazados. Bien. Aunque el Pastor de Hermas, sí, tiene cosas raras. El Pastor de Hermas tiene 14 capítulos, si no me recuerdo, y habla acerca de muchas visiones. O sea, no me acuerdo el autor, pero es literalmente un libro raro. O sea, vos ves Ezequiel y ves el Pastor de Hermas y es lo mismo. Literalmente tiene un montón de visiones, un montón de sueños. Y vos decís, pero amigo, está re loco el autor. Y bueno, pero sí. Aún así, el Pastor de Hermas era utilizado. O sea, en la lectura privada de los cristianos era utilizado. Por eso, cuando nosotros hablamos de los padres apostólicos y sus escritos, entra el Pastor de Hermas con las cartas también de Clemente, pero bueno, es un libro que si quieren leerlo, lo pueden hacer. Es más, yo creo que, no, lo tenía en la notebook, pero lo tenía hasta descargado el Pastor de Hermas, que también tiene eso, es cortito, es muy corto el libro ese. Bien, sínodos y concilios. A lo que vamos con los sínodos, o sea, las reuniones, los concilios, es para ver si se ponían de acuerdo en este tema del canon. Primero vamos a ver a Atanasio de Alejandría. En su carta del Festol, la carta Festol es una carta pascual. Se mandaban a las iglesias, a todas las iglesias, o sea, a todos los patriarcados, se mandaban cartas acerca de la Pascua, de cómo se iba a festejar, de los temas que se deberían de debatir y los temas que había de tratar. En la carta Festol o la carta pascual del año 367, ustedes las pueden buscar inclusive en internet y aparece esa carta. Hablaban del conejo. Ay. En estas cartas, Atanasio dice que es necesario la formulación de un canon y pone los libros que eran aceptados en ese tiempo. Que la primera lista que escribe son los 27 libros del Nuevo Testamento, los que tenemos hoy. Lo del Antiguo Testamento
los que tenemos también hoy, pero incluía los deuterocanónicos. Pero hace una distinción, que esto es muy bueno. Fíjense, Atanasio de Alejandría no los reconocía como inspirados. Fíjense, pero distingue entre canónicos, o sea, realmente aceptados como inspirados, y útiles para la lectura. Así que ya vemos un padre de la iglesia que rechazaba, no de manera como, che, botalo, si vos lo tenés en la mano, tíralo, prendelo fuego. No, todo lo contrario, sino es útil para la lectura. Pero sí, era rechazado como inspirado. Hola, Johnny. Sí, muchachos, este libro me sirve para la... Para el asado, anda. Bien. El sínodo de la Odisea, acá tienen el año y el canon 60, vamos a ver el compendio de libros que llegaron en el sínodo. El Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 4 de los Reyes, 2 de las de Crónicas, Esdras, primero y segundo, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Baruc, Lamentaciones y la carta de Ezequiel y Daniel. ¿Por qué dice, bueno, lo de los profetas? Acuérdense que la manera en... La carta de Ezequiel. ¿Eh? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo así que la carta de Ezequiel? Porque la carta, tipo, Ezequiel y Daniel son escritos posterior al... Tipo, Ezequiel y Daniel son escritos en el exilio de Babilonia. O sea, no son después de todo lo que pasó, de que Israel se divide en dos, de que Israel es destruido y los judíos son exiliados. Entonces, estas cartas, que a pesar de que Ezequiel tiene más de 40 libros, de 40 capítulos, lo considera como carta. Y son 22 libros. Para nosotros son 44, pero para ellos son menos libros porque en los profetas, o sea, los profetas menores los agrupan todos en el mismo libro. Por eso dicen, y los 12 profetas. Bien. Del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las 7 epístolas católicas, o sea, universales, Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, 1 de Judas, las 14 epístolas de Pablo y Apocalipsis de Juan. Y esta lista se divide así, lista de los libros leídos en la iglesia, o sea, estos libros se leían. Y en el Antiguo incluye libros protocanónicos, pero excluye Apocalipsis del Nuevo Testamento. O sea, ¿se aceptan todos estos libros? Sí, pero hay académicos que dicen que en el Sínodo de la Odisea no se aceptaba Apocalipsis, así como pasaba con Orígenes, que Orígenes decía que Apocalipsis estaba en duda a veces. Bueno, lo mismo pasaba con el Sínodo de la Odisea. Así que hasta dele de comer a los perros. No, es que se ponen a defender. Espera un segundo que puede estar ladrando. Pasa alguien por al lado de la puerta y se pone a gritar. Tengo hambre. Ahí está, ahí volví. Bien. El Sínodo de la Odisea tendríamos los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, solo que se dudaba acerca del Apocalipsis, el único libro que se dudaba. En serio, mi amor. Imagínate cualquiera que vea por primera vez Apocalipsis y dirá, ¿y esto dudaría? El tema es que también, fíjate esto, creo que se ve, no me acuerdo si era en la siguiente o la otra diapositiva, pero hay diferentes apocalipsis. Está el apocalipsis también según Pedro, que era considerado como herético, o sea, rechazado, pero también era aceptado. Hay veces que aceptaban el apocalipsis según Pedro y no según Juan. O sea,
También había otro libro de los Hechos, que era los Hechos según Pedro, y negaban los Hechos de los Apóstoles, o incluía los Didache y excluía Hechos de los Apóstoles. O sea, era raro. Literal, imagínate dudar de Apocalipsis. Pero ahora vamos a ver también más adelante el por qué los criterios de por qué se dudaba tanto de Apocalipsis. El concilio de Hipona del 393 y el concilio de Cartago del 397, que esto es en las regiones en Occidente, que incluían los deuterocanónicos y los 27 libros del Nuevo Testamento. En Hipona se repite y se confirma la lista, y bueno, es el concilio africano más citado en estos temas del canon. Pero en Hipona y Cartago se utilizan criterios de manera implícita. Se utilizan criterios como tiene que ser escrito por un apóstol, la antigüedad, tiene que ser utilizado en la liturgia, o sea, en el uso del culto, y también por la catolicidad. Cuanto más utilizado era este libro por los cristianos de todo el tiempo, de todo el mundo, más visto bueno tenía. Bien. No sé si se dieron cuenta, pero falta uno, que ahora vamos a verlo, que es el Concilio de Roma o el Sínodo de Roma. Pero la pregunta es, ¿el Muchachos, concilio? ¿Eh? falta el evangelio digo, el apocalipsis, Bien, el evangelio de Judas. miren esto. Vamos a ver un video antes de ir al Sínodo de Roma del 382. Bien, no sé qué tan fuerte está esto. Espérame que... A ver. La Biblia no la hizo Dios. Dios iluminó a los apóstoles para que escribieran. Los apóstoles escribieron, pero tampoco hicieron la Biblia, la escribieron. Biblia significa biblioteca, varios libros. ¿Quién agarró esos libros? Romano estaba en Roma, Efesio estaba en Éfeso, Filipenses estaba en Filipo, Colosenses en Colosa, estaban todos dispersos. ¿Quién los agarró? Los reunió en uno solo y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Para que el mundo creyera, esa persona tenía que tener autoridad, debía ser infalible, porque si no era infalible no le podían creer, no se podía equivocar. Y ese fue San Dámaso, primero papa de la Iglesia Católica. En el año 382. Y por si a alguno le quedaba así dudita, en el año 383 también lo reafirmó, y en el 87 también lo reafirmó. Están los escritos, los retos para que lo lean. Están los concilios. Sínodo romano, año 382, búsquenlo. Concilio de Hipona y concilio de Cartago. Búsquenlo, están escritos. Bien. ¿Qué opinan, banda? No sé por cómo... Es Ya me increíble. convenció mucho. Lo suponía. Bien. Fíjense esto, banda. ¿Qué opinan al respecto? Además de que no sé cómo hizo para aguantar tanto sin respirar, pero bueno. Por algo bautizo bebés. Fíjense las palabras que él está utilizando. Que la Biblia fue creada por la Iglesia Católica en el Sínodo de Roma. ¡Uy, Dios mío! En el Sínodo de Roma, en el año 382, que les dio autoridad. O sea, fíjense también eso, que le dice, les dio autoridad. ¿Cómo que porque la Iglesia debe ser infalible para reconocer el canon? Bueno, un montón de presupuestos lógicos que se deben de probar y no solo tener en mente. Pero bueno. Los perros son romanes. Es por las herejías que dice series. Los perros saben algo. Bien, hermanitos. Fíjense esto. Vamos a fijarnos en esto. ¿El Sínodo de Roma realmente existió? Él menciona el concilio de Cartago y Hipona. Pero a diferencia del sínodo, el sínodo no tuvo ¿cómo se dice? Una carta o un acta conciliar, que es el resumen
o el documento histórico de que existió ese sínodo, que menciona los temas que se trataron, la conclusión que llevaron a cabo. Bueno, en el concilio de Cartago y Hipona sí se encuentra esta declaración, esta acta conciliar, pero en el sínodo de Roma no la encontramos. Pero aún así vas a decir, vas a escuchar a romanistas que repiten, no, el sínodo de Roma o el concilio de Roma por medio de Dámaso I se hizo la Biblia. Pero no hay pruebas históricas de un, ¿cómo se llama? De un acta conciliar que te esté diciendo, número uno, que este concilio fue ecuménico, o sea que este concilio sea universal y afectado para todos. Número dos, no tenemos el acta que describa los temas que se trataron. Muchos historiadores dicen que se trataron temas de disciplina, o sea, cómo vivir la vida cristiana, el tema del arrianismo, pero no que se tocase el tema del canon. Por eso, al no tener estas actas conciliares, el concilio o el sínodo de Roma queda en el aire, en ese sentido. Sí, existe un sínodo de Roma, pero no sabemos qué temas se tocaron. O sea, afirmar, como lo hizo Luis Toro, el sacerdote que estaba recién, de que en este sínodo se hizo la Biblia, es un grave error, porque tenemos historiadores neutrales y católicos que reconocen que no hubo una carta o una creación de un canon en ese tiempo. Bien, el sínodo de Roma en el año 382. Entre los documentos asociados a este sínodo aparece el llamado documento de Dámaso o el decreto gelasiano. Este decreto es incorporado al Papa Gelasio en el siglo VI, o sea, pasaron 300 años hasta ese momento. Así que, fíjense esto, un documento tardío, porque son 3 siglos después, es un documento tardío ya, está diciendo de que Dámaso I, en el sínodo de Roma, dio un canon católico o un canon universal, que después se replica en Cartago y Hipona. El tema es que este es un documento posterior, y si es posterior, es de dudosa procedencia. O sea, no sabemos si realmente fue escrito por Dámaso, porque, ojo, los evangelios apócrifos son apócrifos no solo porque eran escritos por herejes, sino porque también se les atribuía a personas con autoridad. Un ejemplo, se le ponía evangelio según María Magdalena, el evangelio de Tomás, porque eran personas que tenían relevancia, peso en ese momento. Pudo haber sido un escrito, el decreto de Dámaso, un escrito que le pusieron ese nombre para tener autoridad, para tener peso, pero no sabemos si proviene de Dámaso realmente, porque no tenemos un acta, no tenemos un documento histórico que nos demuestre esto. Es algo muy difícil de sostener lo que Luis Toro estaba afirmando, de que en el año 382 se crea la Biblia por la Iglesia Católica. Bueno, lo que sí ellos dicen es que en este decreto gelasiano se encuentra que el Antiguo Testamento, que incluía los deuterocanónicos, o sea, la lista de libros que ellos tienen ahora es la misma que aparece en el decreto gelasiano. Yo lo pongo en duda porque justamente documento tardío que se le atribuye a Dámaso, pero bueno. Acá tienen la explicación. Lo que tenemos aparece en colecciones posteriores y algunos estudiosos piensan que fue redactado en el siglo VI, no en los tiempos de Dámaso. Por eso muchos historiadores dicen que no podemos afirmar con certeza que Roma 382 se haya definido formalmente el canon. Sin embargo, el hecho de que el documento circule bajo el nombre de Dámaso muestra que ya en esa época, en Occidente, se manejaba este canon, o la idea de este canon, de los 72, 73 libros. ¿Quién se unió? Hola, Antón. Bien. Vamos a la siguiente. La crítica que se le hace al decreto gelasiano. ¿Cuál es el problema de este decreto? Es posterior al sínodo de Roma. Por eso es muy difícil confiar en este sínodo en la parte de la determinación del canon, ya que no hay evidencia, carta conciliar, para confirmar este suceso. Por eso los historiadores, incluso historiadores católicos, y acá tienen nombres de historiadores católicos, o sea, no es que me los estoy inventando, que
que mencionan, no es una verdadera carta o decreto ni de Dámaso ni de Geracio, sino una obra pseudonónima de la primera mitad del siglo VI. Por ejemplo, el texto cita a Agustín, que murió en 430, lo que descarta que pertenecía a un concilio de Roma en el año 382. En el documento que les voy a pasar hay más citas todavía que demuestran que este decreto gelasiano le hacen críticas duras, o sea, es como muy difícil de sustentar. Por eso Jerónimo, que estaba en Roma y que hizo la Vulgata Latina, tampoco hace ninguna proclamación oficial del canon hecho por Dámaso, o sea, no dice nada al respecto en todo. Es más, lo que va a decir Jerónimo es que dudaba mucho de los deuterocanónicos. Así que fíjense. Tampoco hay ningún testimonio independiente, o sea, que no sea de Roma, que aluda a este decreto antes del siglo IX. Y otros documentos relevantes omitieron referencias a él, lo que sugiere que fue fabricado siglos después. Así que el decreto gelasiano, como les vuelvo a repetir, está muy en el aire. No se puede afirmar así con firmeza, con certeza de, no, en el 382 se creó la Biblia por Dámaso I en el Sínodo de Roma. Es muy dudable, porque es un documento muy posterior. Es más, pudo haber sido fabricado. Vamos con el tema de que estamos tocando muchas cosas de Roma, vamos a ver que en un momento en Roma se falsifica una herencia, o sea, hacen como un testamento de Constantino que decía que a Roma se le deja un pedacito de tierra, que es el Vaticano que hoy en día tienen. O sea, fíjense esto, de que falsifican documentos en serio, no es broma. Se mandan macabeos. Bien. ¿Cuándo se formó la Biblia, entonces, según los católicos? Durante los siglos, el canon se asumió en la práctica. ¿Qué significa que se asumió en la práctica? Mientras las personas lo utilizaban para la liturgia, para la tradición, en su intimidad, esos libros que eran utilizados estaban teniendo más peso. Porque no utilizamos cualquier tipo de libros. No es como que yo me levanto y re loco digo, voy a leer primera y segunda de Enoch y voy a decir que la Tierra es plana, amigo. No, todo lo contrario. Yo leo estos libros porque busco aprender más de Dios, busco aplicarlos en la liturgia, hacer doctrina de ellos. Por eso vamos a encontrar en la Vulgata de Jerónimo, es más, en los comentarios de Jerónimo, él mismo pone en duda los deuterocanónicos. Por eso, más adelante vamos a ver la cita. Pero nunca hubo una definición dogmática, universal del canon en la Iglesia de Roma, antes del siglo XV. O sea, fíjense, antes del siglo XVI, fíjense lo posterior cuando se dogmatiza, o sea, hacen un dogma, como le hemos explicado, una verdad de fe que no puede ser negada. O sea, tardan demasiado tiempo para hacer eso. Bien, así que fíjense esto. Entonces, ¿cuándo se crea la Biblia, según los romanistas? En la práctica, ya que no tenemos actas conciliares de un decreto universal de la definición del canon, este tipo de actas vamos a encontrarla en Trento, muchos siglos después, que se termina definiendo el canon de manera dogmática. ¿Por qué se define el canon 16 siglos después, si supuestamente es algo que se aceptaba universalmente? Y esto sucede porque había dudas respecto a los deuterocanónicos. Jerónimos, en el famoso Prólogos Galectus, expresaba reservas sobre la autoridad canónica de los deuterocanónicos. Declaró que todo lo que no fuera hebreo debía ser clasificado como apócrifo, y explícitamente dice que Sabidurías, Eclesiástico, Tobit, Judith no están en el canon. Estos libros, añadió, se leen en las iglesias para la edificación del pueblo y no para confirmar la doctrina revelada. Es lo que estuvimos hablando varias veces en el Discord, de que nosotros podemos leerlos, sí, como algo edificante, pero no podemos extraer doctrina de ellos. Así que Jerónimo mismo, que es el que forma la Vulgata Latina, o sea, el que reúne todos estos libros, no nos advierte de esto, no utilizarlos para la doctrina. Bien,
una pregunta importante. ¿Le dimos nosotros la autoridad o lo recibimos por fe? En el video que vimos, decía de que la iglesia le ha dado la autoridad, porque la iglesia es infalible. Fíjense, es algo muy prepotente decir, nosotros le dimos la autoridad de inspirados. Bien, muy a menudo, a mí me gusta estudiar en general, o sea, me gusta leer y también ver videos, pero cuando busco videos, ponerle de católicos romanos encuentro estas afirmaciones como Luis Toros que dice gracias a la Iglesia Católica tenemos el canon de manera infalible. Chistoso, porque hasta Trento no había una declaración dogmática de estos textos. Pero nosotros le damos la autoridad a esos libros o los recibimos por fe. La respuesta es obvia porque nosotros no somos Dios, no somos inspirados, somos guiados, que es distinto. Pero la respuesta es un no, es un rotundo no. Aquel que afirma que nosotros le dimos la autoridad de inspirados no conoce su magisterio, porque incluso Roma reconoce esto. Roma, aquel sacerdote que vimos recién, es romano y no conoce su magisterio, porque ahora van a ver en las siguientes citas que dice explícitamente de que ellos reciben el canon, lo reconocen, no que le dan autoridad. Miren, en la definición de Trento sobre el canon, el sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trento, siguiendo el ejemplo de los padres ortodoxos, recibe y venera con igual afecto de piedad y reverencia todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, puesto que tienen a Dios por autor y han sido transmitidos por la misma Iglesia Católica. Entonces, ¿la Iglesia le da autoridad? No. Los romanistas lo reconocen. Recibe. Nosotros los recibimos, están diciendo los romanistas. Así que, si ven que alguien dice no, la autoridad se lo dio la Iglesia, mándelo a estudiar a Trento urgente porque no conoce el concilio. Es más, lo primero que le enseñan a los católicos es el catecismo, y también lo demuestra. Es la tradición apostólica la que hace discernir a la Iglesia qué escritos constituyen el canon de las Escrituras. Este canon comprende para el Antiguo Testamento 46 libros y 27 para el Nuevo. La Iglesia reconoció poco a poco este canon y lo proclamó definitivamente en el Concilio de Trento. Nuevamente, y esto es lo primero que se le enseña al católico, la Iglesia reconoció poco a poco este canon. Entonces, entre protestantes y romanistas, llegamos a la misma conclusión, de que recibimos el canon por fe. Así que declarar que la Iglesia le otorga autoridad a los libros es un error y termina demostrando que desconoce sus creencias. Y acá vamos con el punto final, más o menos para concluir, que es el tema de los criterios utilizados para reconocer el canon. Pero acabamos de decir que nosotros lo recibimos por fe, sí, pero utilizamos criterios para ver que estos libros son enviados por Dios, o sea, no estamos en un vacío. Ahí está hablando mi mamá. Bien. Bien, ahí está. Nuestra fe no es ciega, siempre buscamos justificar nuestras creencias. Lo mismo pasa con el canon. Al utilizar estos criterios es para examinarlos, o sea, para discernir si vienen de Dios o no, no es para definirlo, en el sentido, no, este libro cumple los criterios, le damos la autoridad de que es palabra de Dios, no, sino es para discernir si viene de Dios o no, así como dice en Primera de Juan, capítulo 4, cuando habla acerca de los espíritus. Si viene un espíritu y dice que Jesucristo no ha venido en carne, no proviene de Dios. Así que fíjense eso también.
Exactamente, exactamente. Nosotros debemos de dar, si alguien nos demanda la razón de nuestra esperanza, debemos de presentarla con paciencia y sedumbre. Así que es importante esto. Vamos a ver lo que dice F.F. Bruce. Acá tienen la cita del libro. El canon del Nuevo Testamento no fue definido de una manera única y formal, sino reconocido gradualmente, o sea, por el pasar de los tiempos, por las iglesias, guiadas por los criterios de apostolicidad, ortodoxia, antigüedad y aceptación general, hasta que finalmente el consenso se volvió casi universal hacia finales del siglo IV y comienzo del siglo V. Y vamos a ver cuáles son estos criterios. O sea, los anteriormente mencionados, pero vamos a explicarlos. Estos criterios, o sea, los describe F.F. Bruce en su libro. Se los recomiendo. Aquel que lo quiera leer, lo tengo. Así que si quieren que se los pase, lo puedo hacer. Bien, los criterios son los siguientes. Apostolicidad. El escrito debería estar vinculado directamente a un apóstol, ya sea escrito por él o bajo su supervisión. Bruce señala que este criterio fue fundamental en los primeros siglos para determinar la autenticidad de los textos. Fíjense en lo siguiente. Tiene que ser escrito por un apóstol. La mayoría del Nuevo Testamento es escrito por los apóstoles. ¿Sí? Excepción de quiénes? De Lucas, Marcos, de Hebreos y Romanos. Pero ahí es donde entra la siguiente cláusula, o sea, bajo supervisión. Romanos, Lucas y Marcos cumplen esta cláusula, bajo su supervisión. Romanos no es escrito por Pablo, pero lo escribe otra persona y Pablo está al lado, se lo está dictando. Lucas es discípulo de Pablo y Marcos es discípulo de Pedro, así que están bajo la supervisión del apóstol. ¿Y Santiago? Santiago es escrito no es por el apóstol, sino por el hermano del Señor. No está hablando del Santiago que aparece en los 12. Es posterior. Fíjense que Santiago tiene las ideas de coso. ¿Cómo se dice? Tiene las ideas de los apóstoles. Por eso Hebreos, no sabemos por qué a Santiago lo mataron. Por eso ni un apóstol. Pero fíjate esto. En los criterios, o sea, en el libro. No, lo tengo en el suelo. Es extenso, o sea, este es un resumen, pero la apostolicidad lleva 5 páginas. Pero también nos habla de que puede tener ideas de los apóstoles. Un ejemplo, Hebreos, desconocemos el autor, desconocemos quién es. Uno dice que es Bernabé, otro dice que es Apolos, otro dice que es Pablo. Realmente no sabemos quién es el autor de Hebreos. Lo mismo pasa, si no me recuerdo, con... No, solo con Hebreos pasa esto, de que no sabemos el autor. Pero con Santiago sí sabemos de quién proviene. ¿De quién? Del hermano del Señor, que estuvo con los apóstoles. O sea, tiene esa autoridad. El caso sería con Hebreos, que es más difícil. ¿Por qué? Primero porque es después de la muerte de la mayoría de los apóstoles. No sabemos por quién fue escrito, pero menciona a personas que estaban cercanas a los apóstoles. En ese caso, ¿qué sucede? El libro no debe de cumplir todos los requisitos, sino que cuanto más cumpla, mayor grado de autenticidad tiene. Supongamos que Hebreos no cumple el tema de la apostolicidad. Bueno, lo quitamos, lo tachamos. A ver, ¿qué están diciendo? Por eso no era ni apóstol ni supervisor, por un apóstol y así está en el canon, porque cumple los demás requisitos. Pero aún así, la apostolicidad en el sentido de que también tiene la autoridad dada por Dios, además de que Santiago era de lo más importante. Por eso cuando la misma carta del libro de Hechos dice que Santiago estaba en el templo, en la iglesia de Jerusalén, constantemente. Por eso cuando Pablo va a Jerusalén, los que estaban ahí era Santiago, Juan, Pedro, y entre los pilares se ponen a Santiago, el hermano del Señor, pero no era un apóstol, sí, no era un apóstol, pero aún así estaba entre los pilares de la iglesia.
Pero como estos hombres, Marcos y Lucas, escriben esto. Pero ¿cómo estos hombres, Marcos y Lucas, escriben esto? Saben cosas que... Tipo, vos fíjate esto. A pesar de que Lucas y Marcos y Mateo... Espera un segundo. Mateo dicen que es Leví. Pero Marcos y Lucas son discípulos de Pedro y Pablo. O sea, acuérdense de lo que dice primera de Juan, cuando dice, nosotros le comunicamos esto porque hemos palpado y lo hemos visto al verbo de carne, o sea, a Jesucristo lo hemos visto. Y nosotros somos testimonio, así, de primera mano. Nosotros podemos decirles esto. Todo lo que está diciendo Lucas y Marcos está supervisado por aquellos que recibieron la revelación, que eran guiados, inspirados por el Espíritu Santo para escribir las cosas que están en sus libros. Bien, vamos a ir con el tema de la antigüedad. Los escritos debían haber sido producidos en el periodo apostólico, es decir, en el siglo I. Los más posteriores justamente es el Evangelio, es decir. Uy, estoy con dolor de garganta. El más antiguo es el tema de Apocalipsis. Es el último libro que escribe Juan, o que se le denomina Juan, pero es el último libro. Por eso también es tan complicado el tema de Juan, por la antigüedad, porque ya habían muerto los 12 apóstoles, y se le atribuye a Juan en la isla de Pasmo, que es que lo escriba antes de morir. Pero lo importante es que estos textos aseguren las enseñanzas originales de los apóstoles. Eso es lo fundamental. Después de que vayamos con estos criterios, vamos a ir a la Biblia, vamos a seguir a tercera de Juan y vamos a utilizar estos criterios, ¿sí? Uso litúrgico. Los textos que eran leídos y utilizados en las celebraciones litúrgicas de las comunidades cristianas tenían mayor probabilidad de ser reconocidos como canónicos. Este uso en la adoración pública indicaba su aceptación y autoridad en la vida cristiana, de la vida de la iglesia, perdón. Ortodoxia. El contenido del escrito debía ser coherente con la católica y no contradecir la fe recibida. Bruce destaca que la ortodoxia era esencial para proteger a la iglesia de enseñanzas heréticas. Por eso podemos encontrar primera de Juan y segunda de Juan que atacan a herejías de manera directa. Segunda de Juan vemos que dice, aquellos que son anticristos son aquellos que niegan que Jesús vino en un cuerpo humano. Así que fíjense lo importante de las cartas, a pesar de ser tan cortas como segunda de Juan, aún así defiende la ortodoxia. Es escrito por un apóstol, tiene antigüedad, es utilizado en la liturgia también. Así que cumple los criterios. Consenso eclesiástico, la aceptación generalizada de un escrito por parte de las diversas comunidades cristianas también era un factor determinante, o sea, cuanto más uso tenía en la catolicidad, mejor aún. Bruce menciona que, aunque no todos los escritos fueron aceptados de inmediato, el consenso creciente entre las iglesias locales ayudó a conciliar el canon. ¿Cuáles eran esos libros que estaban ¿cómo se dice? Un segundo. En duda, ahí lo vamos a ver. Vamos a ir al el video. Estos, fíjense, los que estaban para Eusebio de Cesarea, 300, el año 300. Los que están en disputa era Santiago, segunda de Pedro y segunda de Juan y tercera de Juan y Judas. Orígenes también nos decía que el evangelio el evangelio de Apocalipsis, Dios mío, Apocalipsis no era aceptado tampoco. Así que tenían que reconocer, Hebreos también era dudable, segunda de Pedro lo mismo, segunda y tercera de Juan lo mismo. Pero con el pasar de los tiempos, la iglesia se consolidaba con el tema del canon y los terminaba adhiriendo a la formación. Bien, antes de ir a la conclusión, vamos a hacer lo siguiente. A ver si puedo... El Evangelio de Apocalipsis. El Evangelio según Pedro. Bien, fíjense El esto. Evangelio según Is.
Tercera carta de Juan. Vamos a leer tercera de Juan. ¿Qué les parece? Y vamos a hacer esta comparación, o sea, lo que dice el pasaje. Espérame que le dejo de compartir un segundo y les muestro la otra. Este ejercicio ya lo habíamos hecho con los chicos, que era cómo podemos saber que tercera de Juan es palabra de Dios. Bien. A ver. Bien. La salutación. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Vamos a leerla toda y después les explico un par de cosas. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La oposición de Diófetres: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras eh, que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. La computadora, la pantalla es muy grande y me hace mal a la vista. Se me confunden las palabras. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que describirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Carta corta, y fíjense, mi versículo favorito, sí, exacto. Acto PC pertenece al Evangelio de la Prosperidad. Chicos, fíjense los criterios: apostolicidad, antigüedad, uso litúrgico, ortodoxia, consenso eclesiástico. Y ustedes fíjense esto. Bien, la tercera carta de Juan defiende la ortodoxia, o sea, doctrinas fundamentales. Sí y no, o sea, defiende que debemos de vivir bien, o sea, dice acá, acá, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto lo puede enseñar cualquier religión. O sea, eso no es una defensa ortodoxa de la doctrina fundamental del cristianismo, pero fíjense esto. Todo contenido cristocéntrico, o sea, que hable de Cristo, es inspirado por Dios. ¿Por qué? Mateo capítulo 16, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, le pregunta, ¿la gente qué dice de mí? Y le empieza a decir, uno dice que eres Juan el Bautista, o que eres Elías, o Jeremías, o uno de los profetas. Y Jesús cambia la pregunta, le dice, ¿pero ustedes quiénes creen que soy? Y Pedro, siendo inspirado, o sea, el Espíritu le había revelado algo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, todo contenido cristocéntrico que demuestra a Cristo proviene de Dios. A pesar de que la tercera carta de Juan, hágale un cajón. A pesar de que la tercera carta de Juan no menciona a Jesús en ningún momento, no menciona al Señor en ningún momento. Eso es tremendo. Menciona a Dios, creo que solo 2 veces. Así que fíjense
que es muy loco esto. Menciona pocas veces a Dios, no menciona al Señor Jesús, no enseña ortodoxia, pero aún así cumple con los criterios de antigüedad, apostolicidad y... ¿qué más? Y uso litúrgico. No, ni eso tampoco. O sea, dos criterios cumple la tercera carta de Juan. Uso litúrgico no lo cumple, ortodoxia, o sea, es coherente con la enseñanza apostólica, sí, pero no enseña como una defensa o algo, sino que va de acuerdo con la enseñanza que recibe el Señor. Pero fíjense algo. Vamos a contar las veces que menciona la palabra verdad y amor. A quien amo, uno. Y la verdad, uno. Eh, la verdad, llevamos 3, 4. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué servicio está hablando en este caso Juan? Está hablando de la hospitalidad, o sea, recibir personas en su casa. ¿Y el Señor qué enseñó? Cuando dijo, cuando ustedes hacen estas cosas por alguno de estos pequeños, lo hacen a mí. Pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con frío? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Se acuerdan de esa enseñanza que da el Señor? Justamente esto. A pesar de que no menciona a Jesús, está mencionando las enseñanzas que él recibió de Cristo. Y acá la vemos reflejada. Los cuales han dado testimonio a la iglesia, ante la iglesia, de tu amor. ¿Cuál es el amor? El que nos enseña Juan. Que no hay un amor mayor que, ¿cuál? Amar a tus hermanos, amar a tus amigos. De vivir la vida cristiana, de cómo se debe de vivir. Fíjense también en cómo dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nuevamente, la carta de Juan menciona enseñanzas fundamentales de Cristo, la hospitalidad. Menciona el amor que nosotros debemos de tener hacia las personas, que el mismo apóstol Juan en la primera carta nos enseña, que el amor que ustedes tienen no se quede solo en palabras, sino en hecho y en verdad. Acá Juan está mencionando cuáles son los hechos que Gallo que está haciendo, ser hospitalario. Después vamos a ver algo curioso, que es la exhortación que le quiere hacer a Diótrefes, que Diótrefes le prohíbe a los hermanos que reciban, o sea, que cumplan las enseñanzas de Cristo, se lo está prohibiendo, y dice que los expulsa de la iglesia. Yo la vez pasada, cuando estábamos hablando de la tercera carta de Juan, yo le mencionaba algo. ¿No les parece muy curioso Diótrefes a alguien? ¿A alguna sede en particular? A Roma. Roma hace lo mismo. Cuando no estamos de acuerdo con Roma, nos expulsa. Nos dice, no, vos estás mal, anatema. Y nos excomulga. Bueno, lo mismo está haciendo Diótrefes. Así que fíjense el paralelismo. Pero después tenemos el testimonio acerca de Demetrio, que dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aún así sigue enseñando acerca de la verdad misma y que nosotros debemos de recibir esta verdad, o sea, dar testimonio de esta verdad, que se refleja ¿cómo? Con la manera en la que vivimos. En resumen, la tercera carta de Juan, a pesar de que el contenido teológico que tiene es mínimo, encontramos como conclusión que es una carta inspirada por Dios, porque todo contenido, o sea, todo lo que refleja a Cristo proviene de Dios, es inspirado. Entonces, según los criterios que cumple la tercera carta, no son muchos, pero sí son importantes. Por eso se termina añadiendo al canon, no solo porque cumple de la apostolicidad, la antigüedad, uso litúrgico, sino también porque defiende la ortodoxia y con el pasar del tiempo va teniendo más consenso eclesiástico. O sea, las iglesias lo utilizan y lo aceptan y lo terminan consolidando en el canon. Bien, como conclusión,
Los católicos romanos en el Sínodo de Roma del 382 no crearon el canon, ya que la declaración dogmática sería en el Concilio de Trento, mucho después de Dámaso. Pero podemos ver que casi universalmente los libros que nosotros tenemos eran utilizados, como habíamos visto, en el siglo IV al siglo V o al principio del siglo V. Aunque sigue estando en debate el tema de los deuterocanónicos, incluso para los protestantes, que reconocemos que tienen un valor, pero no de inspiración, sino como lectura privada del creyente. Debemos darle la gloria a Dios, ya que guió a la iglesia siempre, aunque no haya sucedido un concilio ecuménico que determine el canon. Podemos ver la fidelidad del Señor y que estuvo presente, aunque hayan debate de manera de que si los deuterocanónicos se deben aceptar o no, de esos debates van a estar siempre, hasta que el Señor venga. Pero de manera universal aceptamos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, solo que dependiendo de la tradición se aceptan los deuterocanónicos o no. Pero eso es otro tema para otra clase. Que no te vendan el cuento de que Roma hizo la Biblia, porque la historia demuestra lo contrario. Así que hermanitos, que la paz del Señor sea con ustedes. Y que el Señor nos ha bendecido con esta bendición tan grande de tener la Biblia. Sí, está bueno que de esta clase de canon, pero lo más importante es llevarlo a la práctica, vivir la vida cristiana como se debe. Y en este caso, por mucho esfuerzo, dolor que pasaron las personas por escribir los libros que nosotros tenemos, lo que nosotros debemos hacer es darle las gracias a Cristo, porque a pesar del esfuerzo que los apóstoles, siendo perseguidos, que nosotros tenemos incluso algunas cartas que ellos escribieron, porque no tenemos todas, hay cartas que no nos llegaron, pero que hoy en día tenemos, pero creemos que Dios nos ha permitido tener esta Biblia de 66 libros porque ha sido su voluntad. Así que hermanitos, no sé qué opinan al respecto. Si quieren dar alguna opinión o agregar algo al tema, pueden hacerlo. Ay, Dios santo, se ve horrible el fondo sin esto. No, yo quería decir algo que, como no me acuerdo quién lo dijo, pero dijo que la iglesia solo confirmó el canon. Exacto. Exacto, Sí, solo confirmó lo que el Señor ya había hecho, lo que el Señor ya había hecho con el canon, algo así decía. me parece que era R.C. Sproul, si no me recuerdo, me puedo estar equivocando, pero me parece que sí, era R.C. Sproul, pero exacto. La iglesia solo reconoció lo que era evidente, de que Dios había inspirado estos libros. Es hermosa esa frase. Así que Están hermanitos, yendo. se están yendo, no pasa nada. Ya terminé la clase igual, tranqui.